¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Salma Hernández y hoy les voy a dar una pequeña reseña y opinión del capítulo número 18 de Tropical Rouge Pretty Cure. Empecemos el video. Laura finalmente puede asistir a la escuela con Manatsu y su grupo sin tener que esconderse, y eso la emociona de verdad. Manatsu y Laura, antes de ir a la escuela, se toman una pequeña fotografía y finalmente pueden ir a la escuela. Recordemos que en el capítulo pasado Laura se convirtió en Cure la Mer y para poder estar en el mundo humano decidieron que se quedaría en casa de Manatsu. En la escuela su presentación es bastante escandalosa. Ella está bastante motivada. Por lo tanto, ella dice, yo voy a ser la reina, soy la mejor en natación y voy a tener una vida escolar bastante divertida. Hay un personaje dentro de todo el público que cree que Laura es una excelente nadadora. ¿Lo será? La primera clase que toma Laura es la de ciencias. Ella se le hace bastante fácil esta clase, ya que es algo que ella ya se sabe desde que estaba en el mundo de las sirenas. Pero resulta que después de esta clase vienen clases como la de japonés, que tenemos que aprender sobre los verbos, ya saben, como español, pero en otro idioma. También viene la clase de tradiciones japonesas o la de cultura, y todas estas clases se les hace bastante difícil a Laura. Después de clase, Laura está bastante agotada, pero viene lo mejor de la vida escolar, las actividades del club. Y por lógica, Manatsu cree que se va a unir al club tropical, pero hay que esperar un poco, porque resulta que un personaje que presenció la presentación de Laura al principio de clases la invita al club de natación. Después de explicarle un poco cómo funciona y que la necesitan para poder ganar, Laura accede a esta petición. Laura y su grupo se van a la alberca donde obviamente están practicando el club de natación. Y después de dejar a Laura en los vestidores para que ella se vista con el uniforme, es decir, el traje de baño, el gorrito y los gogles, que por cierto parece ser que Laura no tuvo ningún problema por cambiarse de ropa, descubre que el Yanareda ha robado lo que es la motivación del club de natación y Cure Summer y las demás no pueden vencer al Yanareda. Lo lógico es que Laura se transforme en Cure la Mer, y tengo que decir que las escenas de acción entre el Yanareda y Cure la Mer me encantan. Es bastante fácil para Laura pelear y ser parte del grupo de Cure Summer. Finalmente el Yanareda es vencido con el poder de Cure la Mer, la motivación es regresada y finalmente podemos ver que Laura no puede nadar con sus piernas. Ella es una excelente nadadora en su forma de sirena. Pero en este caso, Laura quiere transformarse en sirena y demostrarle a la líder del club de natación que sí es una excelente nadadora. Pero Manatsu y las demás evitan que se transforme enfrente de ella, por lo que hace enojar a Laura. Ahora, lo que quiero comentar aquí que me pareció curioso es que a Laura se le hace muy fácil caminar en dos piernas. Y la verdad es que nunca hemos visto, ni en el capítulo pasado, ni en este, que tuviera problemas de equilibrio, problemas para aprender a caminar como persona. Es más, ni siquiera la vimos teniendo problemas cuando estuvo en el cuerpo de Minori. Quiero comentar, por ejemplo, que en la película de La Sirenita de Disney, Ariel sí tuvo un poco de problemas al empezar a caminar, nada que ver con Laura. Otro detalle que ya comenté es que se le hizo bastante fácil eso de cambiarse de ropa, y así como que dicen, pues se ve sencillo, ahora ya me pongo la ropa y voy a la alberca. Eso sí, para estar en la alberca sí tuvo problemas para nadar.
lo que es lógico. Hmm, La verdad es que me hubiera gustado ver a Laura tener más problemas de este tipo. ¿Y ustedes? En fin, por ahora estaría acabando este episodio. Déjenme aquí abajo si les gusta ver a Laura como humana y si les gusta Cure Lamer. Por lo pronto me estaré despidiendo. Mi nombre es Salma Hernández y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Bye bye.